Bueno, hoy os dejo como era de los jóvenes, pero se nota que faltan como 300, ¿no? Que vienen para la segunda reunión, esto sí va a estar un poco más apretadito. Pero sí quiero contaros, porque precisamente vosotros no habéis estado por allí. El Congreso de los Jóvenes ha sido muy bueno, mucha bendición. Muchos jóvenes, como su propio nombre indica, y que faltan aquí en este momento. Solo hay algunos por ahí. Se han venido los de Portugal. A ver, más fuerte. Y alguno más por ahí. Sí quiero contaros algo que pasó, que para que estemos orando, y es que en el día de ayer, durante la mañana, en la primera charla que estaba dándose, pues ocurrió algo que en principio tenía un aspecto terrible de ser una desgracia, porque la hija pequeña de Fabio y de Soraya, que se llama Raquelita, se atragantó o algo así con el biberón, de tal manera que eso añadido a algún catarro que tenía, y quizá, o casi seguro, a una herencia de maldición por esa misma desgracia, la sacaron prácticamente muerta del salón. Todo el mundo empezó a correr, a movilizarse. Pues afortunadamente, por la gracia de Dios, había bastante personal sanitario. Pues estaba Manu, que no solamente toca la batería, es doctor en odontología. Estaba Linda, que también es odontóloga. Estaba Álvaro, que es asistente de apartos, ahora se llama, no sé cómo se llama, pero ya es una carrera universitaria. O sea, había mucho personal. Y había una chica de Barcelona, se llama Patricia, Paulina, que trabaja con niños precisamente. Y todo el mundo se puso a orar, evidentemente. En el salón los jóvenes, todos de rodillas, empezaron a clamar y a orar y a alabar su nombre. Y sucedió lo que estábamos esperando. Y es que la niña volvió a la vida, y a pesar de que varias veces intentaba marcharse, nuevamente volvía otra vez, y los ejercicios de reanimación que ellos hacían, más la oración. Finalmente llegó la ambulancia, y cuando llegó la ambulancia estuvieron bastante rato, nos tuvieron expectantes, nos pareció una eternidad, aunque posiblemente fueran unos minutos, hasta que salieron. Se la llevaron al hospital, y del hospital de Navalmoral de la Mata ahora estará todavía en el hospital en Badajoz, un hospital especializado en pediatría, en niños. Y está bien. Tenía una foto por ahí, iba a decir que la pusierais, que está bien, llena de tubitos y eso, pero es que tiene 4 meses la niña, o sea, para los que no la conocen a Raquelita, 4 mesecitos. Y era terrible verla como se cerraban sus ojos, se volvían a abrir y daba espasmos, y apretándole y apretándole y sacándole. Le sacaban con un tubo, le metieron ahí un tubo y le sacaban todo eso. Y, bueno, un espectáculo, pero fue un buen milagro, un regalo para que Dios también nos muestre y nos manifieste su gloria. Pero hay que seguir orando para que ninguna consecuencia pueda afectarla, porque una de las cosas para la que la llevaron a ese hospital es para evaluar si tenía algún daño neurológico. Y os decía que tiene algo que ver con esas herencias que a veces, por no creer en ellas o por no cortarlas, no le hacemos caso. Pero es que curiosamente a su padre, a Fabio, le pasó lo mismo. Por eso él, veis que tiene alguna dificultad en caminar, porque sí le produjo un daño neurológico en su sistema motriz. Entonces no llegó a desarrollar correctamente sus miembros inferiores, sus piernas, y él anda así un poco extraño. Y cuando estábamos ya después, ya viendo que había salido y todo eso, nos escribe Soraya, que es la tía de Fabio, y nos dice que había ocurrido lo mismo cuando él nació. Y con el mayor, con el chiquito, con Dani, también hubo algunos problemas. Por eso, fijaos, es tan importante, y tenemos que darle mucha relevancia a que las cosas se repiten, y no se repiten a veces por casualidad. No digo que siempre vaya a ocurrir lo mismo, porque, si te digo la verdad, si a mí me hubiera ocurrido todo lo que le ocurrieron a mis padres, yo no sé dónde estaría, pero posiblemente aquí no. Pero sí ocurren muchas cosas. Aquí está Raquelita. Mírala qué guapa. Y vaya susto que nos dio.
Pero la verdad que nos puso de rodillas y eso es lo más importante. Y todos orando y clamando y al final pues está bien, yo sé que va a estar bien. Yo sentí desde el primer momento que no era para muerte, porque hay una percepción que yo tengo, me ha regalado el Señor, que sé cuando es para muerte y cuando no. Es más, a veces veo a la persona y le digo, listo. Y sí, porque sé que se mueren enfermos, claro. No. Así que cuando te eche la mirada tú... Pero bueno, seguimos con el Congreso. En el final del Congreso, hoy también va a estar aquí nuevamente músico, pero la palabra, como es un Congreso de jóvenes, pues que la tengan los jóvenes, porque yo, por más que quiera intentarlo, ya no. Y que de corazón soy joven, sí, pero la realidad es que no. Así que un aplauso a Quique Pavón. ¿Sí está joven, sí o no? Aparte mi madre le compra los skinny jeans esos que... Quiero que sepáis que discuten por los pantalones, que son muy ajustados, que no, que te quedan bien. Bueno, buenos días. Como esta mañana cuando hemos empezado no habíais venido la gran mayoría, saluda a alguien que tenéis cerca, te das la vuelta y le das los buenos días, que estabais ahí medio apartados todos. Ahora, para terminar la reunión, vamos a tener a músico que está arriba. Le estamos dando de desayunar porque invitamos ayer a músico y tuvimos casi un funeral y un huracán. Pobrecito, le decimos, normalmente esto no nos pasa, hay que explicarle. Es la primera vez que llega a España, estamos súper contentos y yo te quiero contar ahora un poco, no casualmente, sino yo creo que ha sido muy de Dios estos días todo lo que ha pasado, incluso la situación, pero hemos hecho un pequeño resumen de un poco de lo que ha sido el redil, así que como músico va a cerrar la reunión con alegría. Quiero que veamos un poco de lo que pasó estos 2 días con nuestros chicos y chicas y algunos menos chicos y menos chicas, que era su último congreso. Pero aquí tenemos un pequeño resumen. Si está, le damos ahí el play. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Your love, never ending. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Años. 10 años que llevamos haciendo este congreso, pero 10 años que tenemos la ilusión de invertir en los jóvenes, porque realmente
Los congresos no los hacemos para llenar una cuota, porque bueno, tenemos que hacer un congreso cada año porque todas las iglesias lo hacen, ¿no? Si tu iglesia no hace un congreso, ¿qué clase de iglesia vas, no? Tienen que hacer varios al año. Cuando yo les contaba a los chicos un poco de lo que yo he estado viviendo en lo que es el área mía musical, y yo les decía que una de las preguntas que más me hacen es que si yo recibí a Cristo desde niño o me convertí después. Es la primera, cuando te hacen una entrevista en una radio, de lo primero que te dicen, te preguntan es si tú naciste en la iglesia, y la respuesta es no. Todos nacemos en un hospital, gracias a Dios. Alguno le tocó nacer en su casa. Recuerdo que fuimos a un restaurante hace tiempo aquí en el que el cocinero venía y decía, yo nací en esta habitación de pequeño, y yo decía, no me hacía falta saberlo, estoy comiendo aquí, ¿no? Y yo les decía a los chicos que son las dos. Yo crecí en un hogar cristiano, pero eso no te exime de tener que encontrarte un día cara a cara con Jesús. No son incompatibles, muchas veces uno tiene que decir una de las dos. Y muchos de los hijos vuestros o de los jóvenes que vienen ahora, muchos han crecido en la iglesia, pero cuando les pregunten si son cristianos de toda la vida o se convirtieron luego, la respuesta va a ser las dos. Son cristianos de toda la vida, pero tuvieron un encuentro con Jesús. Y por eso le llamamos experiencia radical, porque creemos que hay una experiencia por encima de todas las experiencias que puedan vivir, que es la experiencia de encontrarse con Jesús, la que tenemos que vivir todos y la que creemos que puede pasar en cualquier momento. No decimos que tiene que ser en un congreso, pero vamos a hacer todo lo que podamos para que sea en cualquier momento, sea aquí, sea en una célula, sea en su casa, sea en un concierto. No sabemos dónde se les va a encontrar Jesús. Y cumplíamos 10 años, y era especial porque es el último congreso en el que tenemos a los radicales y a los plus juntos. A partir del año que viene, por la gracia de Dios, hemos llenado el redil, no había más sitio, así que los vamos a separar ya en dos, en los jovencitos y en los menos jovencitos, creyendo que pues va a seguir llegando gente y que vamos a seguir trayendo almas a Jesús, ¿no? Que al final es la clave. Ahora, cuando mi padre me comentó de predicar este domingo, yo tenía un texto que llevaba tiempo dándole vueltas y yo consideraba que el día era hoy. Lo que yo no sabía cuando yo empecé a leer este texto era las situaciones que íbamos a vivir en cadena. Yo quiero leer el texto y luego quiero que hablemos, y para los que trajeron Biblia, en Lucas 8, versículo 40. Estamos todos con la voz así porque hemos gritado como no tienes idea. En mi caso yo le grité al de la ambulancia. Luego os contaré esa conversación que tuvimos. Y dice que cuando volvió a Jesús, le recibió una multitud con gran ¿qué? Con gozo, con alegría, con Jesús. Porque todos le estaban esperando, versículo 41. Entonces vino un varón, fíjate en esta historia, llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de unos 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le apretaba. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía la niña? 12. Y había gastado en médicos cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos negándolo, Pedro le dijo, y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y oprime, y nos dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, la respuesta era, te está tocando todo el mundo. O sea, lo estaban metiendo a Jesús en medio de una multitud. Entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos como, maestro, todos. Y él dice, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por la causa por la que le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mientras aún estaba hablando, cuando vino uno de la casa de Jairo y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndola Jesús respondió, no temas,
cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a Jairo, el padre de la niña, y a la madre también. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ellas, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó y dijo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él les mandó que le diesen de comer. Voy a leer hasta ahí. Ahora, este texto yo lo estaba leyendo. El primer día del congreso fue espectacular. Tuvimos unos tiempos geniales. Creo que muchos chicos recordaron palabras que Dios les había dado a ellos, y estábamos viviendo un ambiente increíble. Por la tarde llegó Fonky. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista delante de todos los jóvenes para contarle su historia. Él tuvo una historia muy difícil, todo el mundo lo ve como un cantante exitoso, pero Fonky con 16 años tuvo su primer hijo y con 21 tenía los 5 que tiene ahora. Con 21 años, 5 hijos, y muchos de los nuestros que tienen 30 no saben lavarse los dientes solos. Ahora, todos los que habéis hecho así, 16, 17, 18, no dan las cuentas. Dejémoslo ahí. Y una historia que era para muerte, una historia que era para una desgracia, una historia de adelantarse a los tiempos, una historia de infidelidades, se convirtió en una historia de vida para miles de jóvenes. Entonces yo quería entrevistar a Fonky y los chicos lo oyeran, que también oyeran las consecuencias de muchas veces apurarse, porque ellos creen que a ellos no les va a pasar. Bueno, estas desgracias o estas consecuencias son para otros. Uno ve las desgracias por la tele, uno ve los huracanes en la tele. Cuando te dicen: va a venir un huracán al redil, bueno, un huracán será un airecillo. Porque uno piensa que las cosas malas solo le pasan a los demás, que las desgracias graves son para otro. Y yo entrevisté a Fonky y luego el concierto. ¿Cuántos fuisteis al concierto de Fonky? A ver, ¿qué tal? ¿Bien? A mí me pareció que fue espectacular. Y estábamos teniendo una victoria, y en medio de una victoria llegó un músico. Lo recibimos, le dimos la bienvenida. Es la primera vez que está en España, así que nada, lo dejamos ahí, le dimos la mejor cabaña. Lo tratamos como tratamos a todos nuestros invitados. Y cuando yo bajo de dejar a músico de la nave de reuniones, mientras estaban en la adoración, sale Anderson con una niña muerta. Ahora, no estoy jugando a exagerar. La niña estaba pálida, la niña tenía los ojos abiertos, tenía la boca llena de una espuma blanca y venitas en la cabeza. Ahora, al principio, cuando piensas, se cayó, yo me metí en la nave a ver si hacía mucho calor, le di un golpe de calor. Salen los padres detrás llorando, pero no llorando de, ay, llorando. Yo hasta ayer nunca había oído a una madre llorar. Eso es una madre llorar. Y te dan una niña y le dicen a los ayudantes: sálvala. El momento de tensión es inexplicable, porque nadie que no lo ha vivido lo puede. Porque esto tú lo has visto en la tele. ¿Cuántas veces has oído? Se ha ahogado una niña en Navalmoral de Peraleda del Río. Y tú dices, bueno, pobrecitos los padres. Y haces como que te da penita. Pero cuando tú tienes una criatura que está muriéndose, la madre se estaba muriendo con ella, los enfermeros intentando reanimarla, y todo el mundo, mira, si queréis saber, ayer oramos todo lo que sabíamos desde la A hasta la Z. Repasamos el Pentateuco 80 veces. Ahora nos reímos porque cuando apareció esa ambulancia, yo me imagino el señor de la ambulancia que ve morirse gente todos los días, entró a la ambulancia después de 40 minutos, que eso fueron 3.500 horas. Aparece la ambulancia y todos empezamos a ponernos de rodillas alrededor de la ambulancia. Yo me imagino al de la ambulancia flipando en colores, porque ha ido a muchos lugares donde están pasando cosas graves, pero no se le empieza a arrodillar la gente alrededor. Y yo me imagino ellos hablando dentro, dice, oye, o salvamos a esta niña o los que no salimos de aquí somos nosotros. Y la gente se arrodillaba llorando, levantando las manos. Ellos no sabían lo que estaba pasando, nosotros sí. Nosotros creemos que cuando en el pueblo donde el nombre de Dios es invocado, si se humilla y clama, Dios responde, pero el de la ambulancia no sabía eso. Y este momento de tensión, que fue muy fuerte, yo no hacía más que pensar en esta historia, porque yo decía, ostras, yo le estaba pidiendo a Dios que me hablara a través de este texto, pero quizás no así. Porque, mira,
nosotros estamos listos para que se nos escapen a fumar porros detrás de las naves. Estamos listos. Es más, hemos llevado un par de pitbulls de los Ujieres para que dieran vueltas, por si alguno estaba más cariñoso de la cuenta con alguna chica. Ellos en medio de cada reunión iban dando paseos, mirando. Estamos listos para que nos metan alcohol en las naves, nos lo han hecho. Estamos listos para que alguno se escape al pueblo, también estábamos listos para todo lo que ellos sabían. No estábamos listos para que una niña se muriera. Retocó todos los planes, retocó todas las ideas. Estaban los chicos en la prédica y David estaba predicando. ¿Habéis oído predicar a David Henao? Que es todo fuego. Y él termina la prédica y no habían venido a buscar a la niña y yo me meto y dice, en el nombre de Jesús, amén. Y yo le digo, sigue. Sí, no podían salir los chicos. Y él empieza, muy bien, ahora siéntate porque era un descanso, y le sigue predicando 45 minutos más. Los chicos diciendo, ¿qué está pasando? Esta prédica es más larga que... Y en todo ese tiempo nosotros orando, yo me acordaba de esta historia. Dice que Jesús aparece en un sitio, como puede ser el redil, porque yo creo que Jesús está en el redil. Jesús está aquí también, que Jesús viene con nosotros a través del Espíritu Santo. Y aparece un padre diciéndole, ven a mi casa porque se muere mi hija. Ahora te digo, desde ayer yo sé cómo grita ese padre. Yo me imaginaba la historia un poquito más políticamente correcta, como, oye Jesús, mira, tengo a la niña malita, ¿me la vienes a buscar? Lo de ayer era dolor de verdad. Y aparece este padre, mientras Jesús camina, le dice, por favor ven a mi casa, y Jesús le dice que sí. Ahora, ¿cómo crees que caminaban hasta esa casa? Dándose un paseíto así en plan torero, ¿no? Caminando todos. La multitud lo apretaba, a Jesús lo estaban metiendo por medio porque tenía que ir a salvar a una niña, y de repente una señora lo toca y Jesús se da la vuelta y dice, alguien me tocó. Y Pedro le dice, sí, alguien. Él, ella, él. Y Jesús dice, no, me está tocando alguien porque ha salido poder de mí. Y dice que sale una señora avergonzada por haber tocado a Jesús. Y yo pregunto, ¿por qué se avergüenza de tocar a Jesús si todo el mundo lo estaba tocando? Se avergüenza de tocar a Jesús porque ella era impura. La Biblia dice que una mujer que tiene flujo de sangre para los judíos era una mujer que no podía tocar. Yo he leído esta mañana en Levítico y no lo voy a leer completo porque el tiempo hoy es más corto, pero dice que una mujer que tenía flujo de sangre, todo lo que tocaba era inmundo. O sea, a ti te daba la mano una mujer con flujo de sangre y tú eras inmundo, te tenías que lavar. 7 días inmundo. Dice, la silla donde se siente, inmunda. La cama donde duerma, inmunda. Por eso era tan vergonzoso decirle a Jesús, te he hecho inmundo, te he tocado. He roto las leyes, porque había una ley que decía, las mujeres inmundas, las personas con lepra, todos ellos tienen que estar fuera del campamento. No pueden estar con la gente para no contagiarlos. Entonces, no era una mujer más enfermita, tengo una gripe. No, en su cultura estaba prohibido que un leproso tocara a nadie. Es más, si tú tenías lepra, fuera. Si tenías flujo de sangre, fuera. Cuando ella, delante de toda esa gente, tiene que confesar que ha tocado a Jesús siendo inmunda, mucha gente empieza a pensar, ¿y si me ha tocado a mí también pasando por acá? Era una confesión fuerte, es una confesión que hoy en día a lo mejor no entendemos, porque las enfermedades hoy en día no son como eran en aquella época, porque la medicina ha evolucionado y las precauciones que la Biblia da en Levítico no es porque Dios quería señalar a los enfermos, sino que no había manera de parar esas enfermedades. Entonces, si alguien enfermo empieza a tocar a la gente, pues se moría todo el mundo. Y ella mira a Jesús y le dice, yo te he tocado porque yo estoy inmunda. Pero lo maravilloso de Jesús es que cuando tú en tu inmundicia tocas a Jesús, Jesús no se vuelve inmundo, tú te vuelves limpio. Esa es la maravilla. Lo que ellos esperaban, que Jesús se diera la vuelta y le dijera, ¿por qué me has tocado? Jesús dice, tu fe te ha salvado. Y en ese momento, que es un buen momento, le dicen, Jairo, tu hija ha muerto, deja en paz a Jesús. Ese momento es un momento muy difícil. ¿Por qué?
Porque hasta que no lo ves, no entiendes el dolor de un padre. Hay un momento de ayer que a todos los que estábamos ahí se nos quedó aquí para siempre. Soraya preguntándole al de la ambulancia, solo le preguntó una cosa: ¿está viva? Y ese es el momento en el que un padre que tiene fe, que dice, mi hija se está muriendo, pero Jesús lo puede salvar, viene alguien y le dice, deja en paz a Jesús. Y ese es el momento que todos vivimos cuando tenemos que dar un paso de fe. Siempre van a haber voces que te van a decir, no ores, no dejes, deja de creer, da igual, ya está, fracasaste, tu hija se murió, tus sueños se murieron, tu familia se rompió, todo lo que tú pensabas se fue. Y siempre va a haber alguien que te va a decir, ya está. Y Jesús le dice, no solo no está, sino que esa niña está bien. ¿Y sabes lo que dice la historia que le acabamos de leer? Que se burlaban de él. Y esto es una cosa que yo le explicaba a los chicos en el redil y que os quiero explicar hoy a vosotros. La gente mediocre le encanta reírse de los que son determinados, porque les da miedo. Cuando una persona ve a alguien lleno de fe, quiere convencerte de que es mentira, porque él no tiene fe. Dice que se burlaron de Jesús y Jesús lo que hizo fue ignorarlos, porque él tenía un plan más grande. El plan era resucitar a esa niña. Dice que llegó y la resucitó y le pidió que comiera. Ahora, ¿por qué yo quería hablar de este texto antes de que sucediera todo esto? No pensé que iba a ser tan real. Porque en la Biblia hay figuras. ¿Sabes lo que es una figura literaria? ¿Quién sabe lo que es una figura literaria? Es un ejemplo que te habla de otra cosa. Es decir, hay veces que un texto, en vez de decir, vamos a poner un ejemplo, Pat no puede caminar, sino que dicen, y empiezan a hablar de los tobillos, pero están hablando de otra cosa. Muchas veces en la Biblia, cuando hablan de mujeres, son historias que reflejan la iglesia. Hablan de la iglesia. Y en esta historia tenemos dos iglesias. Tenemos una iglesia enferma, mayor, y una iglesia muerta, joven. Y Jesús las une a las dos en esta historia. Dice, habiendo una niña de 12 años que se estaba muriendo, aparece una mujer enferma 12 años que quiere tocar a Jesús. Y me parece increíble que haya estas similitudes. Porque cuando esta mujer se enfermó, 12 años atrás, Dios tenía un plan y una niña nació. Esto habla de una iglesia generacional. No hablo de una iglesia de jóvenes y viejos. Habla de una iglesia de que Dios sabe hasta dónde puede llegar uno y dónde tiene que entrar el siguiente. Pero encontramos en el medio de la historia a una iglesia enferma y a una iglesia dormida. Y Jesús es el único que une a ellas dos. ¿Por qué te digo esto? Porque el título de la prédica es Hay Jesús para todos. Pero hay Jesús para todos los que quieren Jesús. Hay Jesús para toda la iglesia que sigue creyendo y que es capaz de sobreponerse a sus inmundicias. Que es capaz de reconocer su falta y decir, yo voy a tocar a Jesús, cueste lo que cueste. Yo voy a meterme en medio de una multitud que está prohibido. Voy a creer algo que está prohibido. Voy a ir donde no debo ir y voy a pedirle a Jesús que me sane. Y es maravilloso porque una de las razones por las que yo le contaba a los chicos parte de mi testimonio es porque me doy cuenta que hay mucha gente que abandona sus sueños, que abandona su familia porque las cosas no han ido bien. Hay gente que dice, pues ya está. Y una cosa es hablar de superfe y mentirnos y ser como super espirituales. Y otra cosa es dejar de creer que Dios puede seguir haciéndolo. Y hay una delgada línea entre no ser espiritifláuticos, pero ser gente de fe. Porque nadie que sale en la Biblia que ha recibido un milagro de Jesús lo hace siendo un vago. Y este es el mensaje que yo les quería dar a los chicos. Dios te ha dado un sueño, tienes que trabajar por él. Dios va a hacer su parte, pero si tú te quedas en tu casa diciendo, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, ayúdame. Esta mujer
podía estar desde fuera diciendo, imagínate a la mujer enferma desde lejos viendo a Jesús, diciendo, si Jesús me sanara, si Jesús me hiciera el milagrito, si le pudiera frotar el billete de lotería en la tripa a la embarazada. ¿Lo ves así como que nos gustaría que Jesús hiciera algo? Hay que ir. Jesús no se paró en ningún momento. ¿Qué dice la historia? Que Jesús iba caminando. Y si tú no vas y tocas a Jesús caminando con Jesús, te quedas. Y oía una entrevista que le contaba yo a mi padre y a mi primo y me encantó. Le ponemos a Dios atributos que no tiene, porque como decimos que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, solo no, todo el omni. Pero le ponemos a hacer a Dios cosas que nosotros tenemos que hacer. Decía este señor entrevistado que muchos cristianos creemos que Dios hace sillas y mesas. Y Dios creó las sillas y las mesas. No, no es verdad. Dios creó los árboles y te dio intelecto, imaginación. Y te dijo, invéntate tú las sillas y las mesas. Dios te da una familia, pero no te hace todo. Y sueña con tu familia. Dios te ha dado la materia prima, que es lo más difícil. Dios te ha regalado lo más precioso. Ahora tú tienes que poner tu fe en movimiento y soñar para tus hijos. Y mover tu fe para que eso suceda. Porque, Señor, me quiero sentar y tengo aquí un árbol y lo miras así, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Y Dios te dice, te he dado tu mente, te he dado tu fe. Y Jesús está con nosotros. Y la iglesia, no existe una iglesia adulta y una iglesia joven, existe una iglesia. Y Jesús se encuentra con las dos el mismo día. Sana a la iglesia enferma y despierta a la iglesia muerta. Y yo le oraba al Señor que estos 2 días sean exactamente eso. Ahora, después pensaba, como nosotros nos sentíamos viendo a Raquelita irse, es como se siente Dios cuando un hijo de Dios se pierde. No es una imagen de un Dios que se alegra de que los jóvenes se pierdan, sino que cada vez que un chico se va al mundo y pierde su vida, yo me imagino una escena como la que vivimos ayer, a un padre diciendo, ¿se me va? Pensamos que invertir en predicar, pensamos que buscar a la gente es una decisión libre, cuando tú y yo no estamos yendo a predicarle a la gente del amor de Dios y esa gente se muere sin Jesús, la escena que se vive no es una escena de, bueno, qué lástima, ojalá hubiera aceptado al Señor, hubiese sido bonito, ¿verdad? La escena que se vive es una escena de dolor. Porque ¿sabes lo que dijo Jesús cuando oraba a su Padre antes de morir? Dijo, Señor, yo no he dejado que ninguno se pierda. Ninguno. Jesús le pone nombre y apellido a cada persona. Jesús te pone nombre y apellido. Jesús no tiene nombres de organizaciones. Pensamos que en el cielo hay bolsas de iglesias, ¿no? Aquí está la CCI, ahí está Hilson, ahí está Betania. No, en el cielo hay nombres y apellidos. En el cielo hay personas. Y cuando uno se pierde, lo que hay es dolor. Esto no es como cuando yo te quiero invitar a comer y tú no quieres venir y digo, hola, pues no quieres, pues me como yo los 2 platos. Necesitamos ser una iglesia activa, necesitamos levantarnos y tocar a Jesús. Necesitamos ser Jairo. ¿Sabes qué? La única persona que tiene nombre en esta historia, ¿sabes quién es? Jairo. ¿Cómo se llamaba la madre? ¿Cómo se llamaba la mujer del flujo de sangre? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se llamaba los que se burlaban de Jesús? Nadie sabe ningún nombre. El único que tiene nombre en esta historia es Jairo. Jairo, un padre que es capaz de hacer cualquier cosa para salvar a sus hijos. Un padre que no se rinde. Un padre que ama lo que Dios le ha dado. Y ha dicho, el diablo, quiero que sepas una cosa, el diablo nos quiere quitar a esta generación. Los planes del diablo son que todos los jóvenes que Dios nos ha regalado se pierdan. ¿Por qué? Porque lo vemos. No es que nos lo estamos inventando. Los chicos viven una presión brutal. Y necesitamos ser Jairos también. Decir, no me los quitas. ¿Sabes qué hacíamos ayer? Ayer todos nos pusimos
yo sé que ahora mismo hay un enfermero contándole a su familia en la comida de domingo, fuimos a buscar a una niña y eran unos locos, arrodillados, levantando las manos, gritando en el otro lado, Sana, en el nombre. Estaban en la nave todos los jóvenes ahí, ¡va! ¡va! Y yo me imagino a los tíos diciendo, ahí están, ahí estaban, Raquelita estaba ahí, la gente se empezó a arrodillar alrededor. Pero eso tenemos que hacer todos los días por los jóvenes, por la generación que viene. Tenemos que decir, el diablo los quiere matar, los quiere ahogar. No si nosotros estamos vivos, no lo vamos a dejar. No vamos a dejar que los chicos se pierdan. Y ella iba y venía, y se puede parecer mucho a tu hijo que le invitas, le dices y un día parece que sí, al día siguiente parece que no. Un día parece que por fin dejó de hablar con esos amigos y al día siguiente volvió a hablar con ellos. Hay gente que se rinde y hay gente que no se rinde. Yo le conté una historia a los jóvenes y quiero acabar con esto. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno volvió a darle gloria a Dios. No es para todo el mundo. No todo el mundo es capaz de venir y arrodillarse delante de Dios. 10 leprosos fueron sanos, pero uno dijo, no solamente voy a ser sano, sino que voy a darle gloria a Dios. Nuestro compromiso es que nuestra vida y que esta iglesia no sea una organización, sea una familia que le da gloria a Dios. Que no se pierde nadie. Que si se pierden nos lo tienen que arrancar. Que no dejamos ir a la gente, porque no es que se va... Yo le decía ayer a alguien con el que hablaba, no estamos hablando de que va, a qué iglesia va. Yo no puedo dejar que ninguna persona se vaya al mundo a perder su vida. Si se van a otra iglesia están en la casa de Dios. No nos confundamos de guerra, porque hay gente que se ha ido a otra iglesia. Shh. A mí me preocupa el que está llegando a las 6 de la mañana con la vida rota, no el que está en otra iglesia. Que muchas veces ponemos la guerra donde no es. A mí me preocupa jóvenes que tienen nombre y apellido, que han estado aquí durante años y se han perdido. Con nombre. ¿Y sabes de quién es responsabilidad eso? Nuestra. Pero muchas veces la iglesia está enferma. 12 años de flujo de sangre, 12 años de perder. ¿Sabes dónde está la vida? En la sangre. Bueno, ayer vimos que también en el aire. Ahí está la vida, en la sangre. Y esta mujer llevaba 12 años desangrándose. Y tú te puedes haber estado desangrando 12 años también, o 13 o 20. Y dices, ¿cómo te desangras por dentro? Se te desangran tus ilusiones, se te desangra tu familia. Y pensamos que Jesús es, bueno, Jesús a lo mejor es para los jóvenes, estos que vienen. Ya los vais a ver, vienen, músico ayer no sabía dónde se metía. Decía, ¿paramos o seguimos? Y todos gritando, ¡ay, no se duerme! ¡Ay! Y él decía, no, sí se duerme. Y ellos, ¡ay! Le miraban como espartanos así a la cara a músico. Y él decía, sí se duerme, que no se duerme. Y decía, vale, no se duerme. Y cantaba otra. Y él decía, Dios lo bendiga, nos vamos. Y los chicos decían, ¡ay, no se duerme! Pobrecito. Entonces empezó a amenazarlos. Dijo, pues hoy no se come. Y decía, no, sí se come, pero no se duerme. Y pensamos que Jesús es para esos jóvenes que están llenos de pasión. Y sí, pero también es para la mujer que lleva 12 años enferma. Y Jesús, antes de despertar a esta nueva generación, tiene que sanar a la antigua generación. Porque Él no lo ve separado. Él no ve una línea discontinua, Él ve una línea recta. Dios tiene que sanar nuestros sueños, tiene que sanar nuestra valentía, tiene que sanar nuestro coraje, tiene que sanar nuestra fe. ¿Cuánto tiempo llevamos sin orar con la fe con la que oramos ayer? No lo sé. Pero ayer hacía falta. Y yo oro que se nos quede esa fe. Teníais que ver a los chicos. Yo digo, ¿de dónde han salido todos estos pentecostales? O sea, orando con fuego como no los habíamos visto en la vida. Pero eso se tiene que quedar así. La lección es, cada persona que se pierde, esa es nuestra reacción. Así que yo quiero pedirte que te pongas de pie porque vamos a acabar con alegría. Aquí viene fiesta, no hay fiesta solamente para los de la segunda.
Pero lo primero que hacemos es, ¿en qué te has estado desangrando? ¿En qué te has desanimado? ¿Qué le dijiste a Dios? Bueno, pues ya está, se perdió. No sé si es un hijo, si es un llamado que Dios te dio, si es la pasión de imaginar a tu familia. Quizás Dios te dio la materia prima y no supiste imaginar una silla o una mesa. Pero Jesús hoy está en medio de las generaciones, diciendo, hay Jesús para todos. Hay Jesús para el enfermo y hay Jesús para el dormido. Hay Jesús para el que acaba de nacer y hay Jesús para el que lleva muchos años. Hay Jesús para todo el que viene a tocar el manto de Jesús. Y eso necesitamos coraje. Necesitamos valorar más el poder de Dios que la inmundicia que vivimos. Porque todos vivimos inmundicias. Algunos en forma de pecado, pero algunos lo vivimos en forma de falta de fe. Cuando tú tienes la materia preciosa que es tu familia en tus manos y no tienes fe, eso es pecado delante de Dios. Dios te regala una esposa, unos hijos, el regalo más hermoso que te puede dar, y tú dejas que el tiempo pase y que se arregle solo. Señor, esta mañana queremos ponernos delante de ti agradecidos porque tú nos has dado la oportunidad de amar a esta generación. Pero también sabemos que cuando nos acercamos a ti, tocamos tu manto, sale poder de ti. En medio de un mundo en el que mucha gente se acerca a ti, nosotros queremos ser como esa mujer que toca tu manto y es especial. Queremos dejar al lado nuestros prejuicios, las mentiras del diablo que nos hemos creído, o incluso las mentiras que nosotros mismos nos hemos querido decir a nosotros. Y esta mañana nos llenamos de fe, nos llenamos de tu fe para tocarte, para llegar ante el Rey de Reyes, ante el que solamente un poquito de tu manto tiene el poder suficiente para sanar una situación que puede llevar toda la vida. Señor, y habrá gente que, como se burlaron de ti, se burlan de nosotros. Habrá gente que vea nuestra fe y quiera desanimarnos, pero nosotros en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos hagas inquebrantables, que nada detenga nuestra fe, Señor, que no oigamos voces que nos digan que nuestra hija está muerta, porque tú has dicho que todo el que te ama, todo el que se acerca a ti, cualquier circunstancia, obra para bien, para darle gloria a Dios. Un mundo que dice que nuestros jóvenes se pierden, nosotros decimos en el nombre de Jesús que cada vez vamos a ser más, que le vamos a arrancar al diablo los jóvenes de sus narices, que no nos hemos cansado, que solamente llevamos 10 años, pero son los primeros 10 de muchos. No nos vamos a cansar, no nos vamos a desanimar, no somos ese tipo de gente. Hasta que el doctor no nos diga la niña vive, nosotros no nos levantamos de nuestras rodillas. No somos como los demás. Somos gente determinada por ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en los jóvenes que se están perdiendo y que se están muriendo y que están dormidos. Por eso permítenos despertarlos, Señor. Permítenos despertar a sus familias y que podamos celebrar, como celebramos ayer la victoria en la vida de Raquel, que celebremos cada semana victoria en nuestros jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.